Aplicaciones del diodo. Rectificador de media onda. El rectificador de media onda es un circuito empleado para eliminar la parte negativa o positiva de una señal de corriente alterna de entrada convirtiéndola en corriente directa de salida. Rectificador de onda completa. Un rectificador de onda completa es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna de entrada en corriente directa de salida pulsante. A diferencia del rectificador de media onda, en este caso, la parte negativa de la señal se convierte en positiva o bien la parte positiva de la señal se convertirá en negativa, según se necesite una señal positiva o negativa de corriente continua. Multiplicador de tensión. Un multiplicador de tensión es un montaje hecho con diodos y condensadores que suma la tensión en cada etapa. La figura muestra un multiplicador de tensión con diodos ideales y condensadores de capacidad infinita. Las cifras en rojo muestran los valores de tensión alterna, mientras que las negras son la componente continua en cada etapa. Evidentemente, invirtiendo los diodos se tendrían tensiones negativas. Advertencia: un multiplicador de tensión sin cargar con una impedancia se comporta como un condensador, pudiendo proporcionar transitorios de elevada corriente, lo que los hace peligrosos cuando son de alta tensión. Habitualmente se les pone una resistencia en serie para limitar este transitorio a valores seguros, tanto para el propio circuito como ante accidentes eventuales. Limitador. Un limitador o recortador es un circuito que permite, mediante el uso de resistencias y diodos, eliminar tensiones que no nos interesa que lleguen a un determinado punto de un circuito. Mediante un limitador podemos conseguir que a un determinado circuito le lleguen únicamente tensiones positivas o solamente negativas, no obstante esto también puede hacerse con un solo diodo formando un rectificador de media onda, de forma que nos vamos a centrar en un tipo de limitador que no permite que a un circuito lleguen tensiones que podrían ser perjudiciales para el mismo. Recortador sin polarizar. Imaginemos que en un caso como en el de la figura, no nos interesa que al circuito que estamos protegiendo, la carga RL, le lleguen tensiones superiores a 0.7 voltios, tanto positivos como negativos. Montando los dos diodos y la resistencia limitadora como se ve en la figura, nosotros conseguimos que cualquier tensión que exceda de 0.7 voltios o disminuya de menos 0.7 voltios, se vea recortada por los diodos. Estos 0.7 voltios de los que hablamos son la barrera de potencial del diodo. Hay que tener en cuenta que la resistencia limitadora RLIM es mucho menor que la resistencia de carga RL, de este modo la tensión que cae en la resistencia limitadora es prácticamente nula y podemos despreciarla. Aunque la resistencia limitadora pueda parecer innecesaria, es importante entender que en realidad es parte imprescindible del limitador, ya que si no estuviera conectada, al polarizarse uno de los diodos directamente los dos diodos no pueden estar polarizados directamente al mismo tiempo, este comenzaría a conducir la corriente eléctrica sin control y se destruiría. Como su propio nombre indica, la resistencia limitadora tiene como función limitar la corriente que atraviesa los diodos. De este modo, si la tensión de entrada supera por cualquier motivo los 0.7 voltios, el diodo D1 quedará polarizado directamente y recortará el exceso de tensión. De igual forma, cuando la tensión de entrada disminuya de menos 0.7 voltios, el diodo D2 quedará polarizado directamente y recortará el exceso de tensión que podría dañar nuestra carga. Recortador polarizado. Muchas veces no nos interesa que los diodos recorten las tensiones de entrada a los 0.7 voltios o a los menos 0.7 voltios. Por ejemplo, puede que lo que estemos buscando es que a la entrada no le lleguen tensiones superiores a los 10 voltios o inferiores a los menos 10 voltios. Estas tensiones son aleatorias, nosotros elegimos las que más nos interesen, en ese caso no podemos usar el circuito antes mencionado, ahora necesitamos un limitador polarizado. La única diferencia respecto al anterior limitador es que en este caso vamos a polarizar los diodos con baterías, a fin de que sea necesaria una tensión de entrada mayor que 0.7 voltios para que los diodos se polaricen directamente. Si lo que buscamos es que la tensión en la carga no sea mayor de 10 voltios ni inferior de menos 10 voltios, montaremos el siguiente circuito. Veamos cómo funciona el circuito. Cuando la tensión de entrada se mantiene dentro de sus límites normales, esto es, entre 10 voltios y menos 10 voltios, ninguno de los diodos hace nada.
En el momento en que la tensión es superior a los 10.7 voltios, los 10 voltios de la batería más los 0.7 voltios de la barrera de potencial del diodo, el diodo D1 queda polarizado directamente y empieza a conducir. De esta forma no permite que la tensión en la carga aumente. Si la tensión de entrada disminuye de los menos 10.7 voltios, en este caso es el diodo D2 el que se polariza directamente y comienza a conducir, no permitiendo que la tensión en la carga disminuya hasta niveles peligrosos. Hay que destacar que en lugar de baterías, también podrían conectarse diodos Zener polarizados inversamente cuya tensión Zener fuera igual a la de las baterías que necesitamos colocar. Además, las dos baterías o diodos Zener no tienen por qué tener el mismo potencial, todo depende de qué niveles de tensión queramos proteger el circuito. Es muy importante tener en cuenta que, en este último caso, en el que queremos recortar de forma diferente el semiciclo positivo y el negativo, se debe tener la precaución de que la segunda fuente sea mayor que la primera. No puede ser la primera mayor que la segunda, pues, llegado el caso en el que ambos diodos se cierren, cosa que puede ocurrir si V-ReLIM mayor que 1 y por ende si 1 mayor que E2, V-ReLIM mayor que E2, con lo que ambos diodos están en polarización directa, o cortocircuitados, y la E1 intentará llevar a E2 al potencial que ella posee, con lo que se destruirá la batería. Formas de ondas. Ahora estudiaremos más a fondo qué es lo que hace el limitador estudiando las distintas formas de onda de la tensión en la entrada y en la carga, en el caso concreto en el que nuestra carga no soporta tensiones mayores de 10 voltios o menores de menos 10 voltios. Imaginemos que alimentamos el circuito con una tensión de entrada bisenoidal de 30 voltios eficaces, en el dibujo es la línea sinusoidal de color verde. Esta tensión de entrada tiene picos cuyo valor alcanza los 42 y menos 42 voltios respectivamente. El caso es que si estos valores de tensión llegaran a la carga, esta quedaría dañada o se destruiría. Para evitar que esto ocurra, conectamos la resistencia limitadora, los diodos y las baterías o diodos Zener, como hemos visto antes. Estudiemos cuando comienza a conducir el diodo D1. La batería que está conectada al diodo D1 polariza su cátodo a 10 voltios, considerando el diodo ideal, comenzará a conducir cuando la tensión en su ánodo sea mayor que en su cátodo, esto ocurre solo cuando la tensión de entrada es superior a 10 voltios. Cuando V supera los 10 voltios, se convierte en una tensión peligrosa para la carga RL, no obstante en ese mismo momento la tensión en el ánodo del diodo D1 comienza a ser superior que la tensión en su cátodo, con lo que el diodo D1 queda polarizado directamente y comienza a conducir la corriente eléctrica. A partir de este momento la tensión sobrante de la tensión de entrada V se ve recortada y no puede llegar a la carga tal y como se ve en la figura de la derecha. Estudiemos cuando comienza a conducir el diodo D2. Este caso es igual al anterior. La batería polariza el ánodo de D2 a menos 10 voltios. Cuando la tensión de entrada V es más baja de lo que la carga puede soportar, en nuestro caso menor que menos 10 voltios, el cátodo del diodo D2 queda a un potencial menor que menos 10 voltios, con lo que el diodo se polariza directamente y recorta en este caso las tensiones negativas de entrada que podrían resultar perjudiciales para la carga, tal y como se aprecia en la gráfica.